Ya, buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy, como ven, vamos a hablar de derivadas de orden superior. La idea es, una vez que ya hemos aprendido a derivar lo que vamos a notar o a entender, es que yo puedo seguir derivando. Entonces, a la función que obtengo, yo la puedo derivar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y así tantas veces como quiera, de acuerdo a mi interés. ¿Ya? Entonces, lo que tienen ahí es la definición de la segunda derivada y la derivada de orden superior. Pero la lógica es esta. Mm, que la derivada de enésimo orden, lo que es derivar, es la derivada de la función n más 1. ¿Ya? Eso es todo lo que quiere decir con las derivadas. Entonces, vamos a ir haciendo ejemplos para entender, para ir aplicando eso, pero como les digo, es nada más ir derivando una vez más, una vez más, una vez más, nada más que eso. Eso. Ya. Entonces calculemos la tercera derivada de esa función, por favor. A ver, traten de hacer ustedes con su lógica y luego vamos a comparar a ver qué sale. ¿24x? Ya. Entonces su compañero lo que nos dice es que aquí tendríamos que la tercera derivada de f es igual a 24x. Vamos a revisar. La primera derivada de x es 4x al cubo. La segunda derivada de x tomo esta función, ¿no? O sea, cojo f' de x y la derivo. Entonces sería que es igual a la derivada de 4x al cubo a 12x al cuadrado. Y a que es igual la tercera derivada de x a la derivada de la segunda derivada. No tienen que escribir esto para nada, solo estoy tratando de explicar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna pregunta Sí, tal sí, vez? te entendí. Ya, muy bien. Hagamos un par de ejercicios más para que quede claro. Inge, la primera derivada no es 4x al cubo más 1. Ah, sí, perdón. A ver.
A ver, pongamos aquí. Entonces, este sería el ejemplo 1, ejemplo 2. Podríamos considerar x seno de x. En todos los casos vamos a calcular la tercera derivada, ¿ya? Ya, a ver, hagan esos dos. Queda seno de x menos x coseno de x, el 2 Inge. Dícteme otra vez. Seno de x menos x coseno de x. ¿Esto es la tercera derivada? Sí. Ya, entonces Sí. llamemos. A mí me salió menos 2 seno de x menos coseno de x. A mí me quedó menos 3 seno de x más x coseno de x. Bueno, al parecer hay respuestas para hacer feria. A ver, vamos. Más x coseno de x. Inge. Pero en el... Se borra ese coseno. No, Es- Ya, voy a resolver el ejercicio. Al parecer cada uno tiene su respuesta, lo cual no me agrada mucho. A ver, producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí, Inge. Sí. Segunda derivada. La derivada de seno es coseno. Producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ay, ya. Esto es igual a 2 coseno de x menos x seno de x. Tercera derivada. La derivada de coseno es menos seno. Menos 2 seno de x. Aquí hay un producto. La derivada del primero por el segundo más la derivada del primero por la derivada del segundo. Entonces la respuesta correcta era 3 seno de x menos x coseno de x.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, ya. Ya. No. Hagamos el siguiente entonces. ¿Nadie? Un ratito, Inge. Está largo, Inge. Sí, Inge, pero es que la respuesta está muy larga de Ya mitad. es muy largo. Aún 2 minutos más, Inge. ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren?
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Inge. Sí. Mm. ¿Ya están de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniera, sí, sí. Sí. Ya, vamos a la tercera. Ya. Y de ahí ya solo falta multiplicar. Ujú. Ya. Entonces aquí en general, para no hacernos lío con esto, lo que vamos a hacer es escribir 1 sobre x más x al cuadrado a la cuarta que multiplica, y aquí sí ya escribimos con paciencia. Esto que está aquí en... A ver, antes de, vamos a sacar factor común. Este Sí, x al de cuadrado. X, sí. Entonces me queda menos 4x y el menos también sacamos de factor común para que no esté estorbando tanto. Sí, vale, lo simplificaríamos con el denominador. Ajá. Y el 2 también podemos sacar de factor común. A ver, verá. Vamos a sacar de factor común menos 2 y x al cuadrado. ¿Ya? Eso haría que arriba me quede x, 2x más 1. Aquí me queda 1 más x al cuadrado menos... no me salió tan bonito, pero bueno. Aquí el menos se mantiene. Aquí tendría X cuadrado x al más cuadrado X. más x más un medio. Ah, no, porque es este 2 de aquí, eso fue lo que pensé. Ya, no está bien. Solo sacamos del X más X cuadrado de factor común. Es más fácil, en mi punto de vista. ¿Qué cosa? Y si solo sacamos el factor común X más X al cuadrado, sería mucho más fácil, en mi opinión. Como quiera.
A mí los menos me estorban. Entonces, aquí tengo una X que saqué de factor común, pero me va a faltar otra. Ujú. No, lindo hubiera sido, pero no puedo sacar de factor común la X al cuadrado, porque acá solo tengo una X. Entonces solo puedo sacar de factor común así. Y ahí ya no me sirve de gran cosa. Pero, Inge, podemos sacar de factor común arriba x más x al cuadrado una sola vez. Y abajo se me quedaría x más x al cuadrado elevado al cubo. ¿No lo entendí? De factor común podemos sacar arriba el x más x al cuadrado. Ahí solo me quedaría no elevado al cuadrado, sino solo elevado a la 1 y abajo elevado al cubo. A ver, usted dice X más X al cuadrado, ¿así? Ajá. De ahí se me va uno que está elevado al cuadrado y uno que está multiplicando por acá la... Ya, eso sí suena mejor. Entonces, aquí tendría 2X más 1. Eso también puedo sacar el factor común acá. Aquí me queda X más X al cuadrado menos 2X al cuadrado más 2X más 1. Y aquí tendría 1 más 2X sobre X. No, ya no estoy haciendo sobre. Sí. Aquí ya me di cuenta que tengo un X al cuadrado también para sacar de factor común. Entonces me quedaría menos 2X más 1 sobre X más X al cuadrado al cubo. Y esto me quedaría X más X al cuadrado menos 2X al cuadrado menos 2X más 1. Menos 1. ¿Ya? Entonces, operando un poquito, esto me quedaría menos 4X menos 2. Claro, lo que sacamos de factor común en un inicio en realidad. Ya después veo si es que fue inteligente volverla a meter o no. Aquí me quedaría menos X al cuadrado menos X menos 1. Y de ahí para terminar el ejercicio, entonces esto me queda X más X al cuadrado al cubo. Y aquí esto me quedaría X al cubo más 4X al cuadrado más 4X más 2X al cuadrado más 2X más 2. O lo que es lo mismo, X al cubo más 6X al cuadrado más 6X más 2 sobre X más X al cuadrado al cubo. Y ya. Estaba un poquito largo, pero no tanto tampoco. Preguntas, ¿qué es lo más importante? Inge, tengo una pregunta. Hágala. ¿Dónde está subiendo los archivos y esto? Porque no encuentro en el aula virtual. ¿Dónde está buscando? En unidad 2. No tiene que buscar ahí, tiene que buscar en material adicional. Ahí están los Ya. videos de la clase y los apuntes de la clase. Búsquela ahorita para estar seguros de que está bien. Sí, está ahí. Ya, Inge, gracias. ¿Ya alguna otra pregunta? ¿No? A ver, entonces hagamos algo más difícil. Calculemos la enésima derivada. ¿Qué es la enésima derivada? Es
derivar n veces. Ahora, lo difícil de este ejercicio es que tenemos que encontrar una fórmula que me permita indicar a qué es igual la derivada para un n cualquiera. ¿Ya? Entonces, otra vez les voy a dar unos 2 minutos. Primero quiero que traten de hacerlo ustedes, piénsenlo, y luego ya lo resolvemos juntos. A ver, ¿qué se les ocurrió hacer? Hacerle, suponiendo una derivada inicial y luego decirle que es hasta la, y ver que si me queda lo mismo va a ser hasta, igual a hasta n más 1. A ver, ¿qué quiere decir supongo una derivada inicial? O sea, yo le dice sea f de x elevado a la a igual a e de x primera derivada donde a es igual a 1. Sea f de x igual a qué? Elevado a la a, siendo la primera derivada F de x elevado a la a. igual a e a la x, la primera derivada donde a es igual a 1. Allá. Si queremos notar derivada, hay que poner paréntesis alrededor. Si solo ponemos así, quiere decir f elevado a la potencia a, que no es lo mismo. Ya, ok. Voy probando así hasta suponer un a más 1. Ya. A ver, suena bien. Pero ustedes aprendieron en el prepo, exactamente esto tenía un nombre y una fórmula para hacerse. ¿Cómo se llamaba eso? Binomio de Newton. No, Inducción matemática. Inducción matemática. eso sí. ¿Cómo se demostraba usando inducción matemática? Primero se demostraba para el primer elemento y luego se demostraba para un n más 1. Casi. Hagamos entonces la primera parte. Sea n igual a 1, entonces lo que quiero demostrar es que f' de x es igual a ¿cuánto? A la X. Ujú. ¿Ya?
Luego, este ya es el paso de la demostración, pero creo que todavía no están en eso. A ver, pues vamos un poco más despacio. Antes de ponernos a demostrar, yo lo que tengo que dar es una fórmula que creo que funciona. Entonces, para eso, no, pues hay que ir calculando. La primera derivada de f de x es e a la x, ¿a qué es igual a segunda derivada? A e al x. ¿Ya? ¿A qué es igual a tercera derivada? E a la X. E al x. ¿Ya? Entonces, mi intuición de lo que estoy viendo, ¿qué me dice? Que f a la n, ¿a qué va a ser igual? E al x. Ujú. Porque al derivar obtengo lo mismo. Ya, esta es mi intuición, mi análisis, mi estudio, mis ideas de cómo resolver. Ahora, esta no es una demostración, por si acaso. Ya me ha pasado. ¿Ya? Entonces, para hacer la demostración, lo que hay que hacer es usar el inducción, asumiendo que la fórmula que está ahí es cierta. Entonces, yo lo que voy a comprobar es que ese f a la n es igual, ese f a la n es igual a, que ese f a la n es igual a la exponencial a la n. Entonces, para eso voy probando. La primera derivada de x es la exponencial. Entonces, cumple mi fórmula, porque si mi fórmula yo reemplazo f a la 1 de x, me va a dar, aquí va en paréntesis, perdón. Si yo pongo f a la 1, me va a dar la exponencial. Entonces, hasta ahí está bien mi formulita. Todo funciona hermoso. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es el paso 1. Paso 2. Supongo que la fórmula es cierta para f a la n. Entonces, yo supongo que la enésima derivada de x es igual a, bueno, la n menos 1 mejor. Ya, yo supongo que para n menos 1 se cumple mi fórmula. Es decir, que la derivada n menos unésima de la exponencial es la exponencial, haciendo que, usando mi fórmula. Lo que yo quiero demostrar es que la enésima derivada sea igual entonces también a la exponencial a la x, que es mi fórmula, es lo que quisiera demostrar. Entonces, ¿cómo demuestro que la derivada enésima es efectivamente la exponencial? Entonces, lo que tengo que hacer es usar mi hipótesis. Entonces, ¿qué hago? Se tiene que la derivada enésima de x es igual a derivar una vez más la derivada n menos unésima. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí tal vez? ¿Sí o no? Pueden decir que no. Sí. Ya. Entonces, lo que hago es reemplazar. Mande. Pero si asumiendo que n inicia en 1, 1 menos 1, la derivada a la 0 de x es e a la x. La derivada a la 0. ¿Qué sería eso? Esa es mi pregunta. Porque si O sea, dice no, n aquí menos estamos empezando con n igual a 1. y para que se cumple sería que n más 1 para así una derivada tercera hasta n más 1. ¿Para que una derivada tercera qué? No lo entendí, solo no lo escuché. No le entiendo por qué sería n menos 1 a la n menos 1. ¿Cómo aprendieron el método de inducción? Punto inicial n sea igual a 1 se cumple para todo n más 1. Y es también Ya, explica que no sea pasa m nada. para Entonces, pertenecer a los ya. naturales. Si es que esto le confunde, no pasa nada. Entonces aquí hacemos para n y queremos demostrar que se cumple para n más 1. ¿Ya? Ahí estamos claros.
Sí. Ya, ok, no hay problema. Entonces, ¿a qué? Por hipótesis, ¿a qué es igual a la enésima derivada de f? E a la X. Ujú, exactamente, es igual a e a la x. ¿Y a qué es igual la derivada de e a la x? E a la X. E a la x. Entonces, con eso hemos demostrado mi supuesto. Y entonces nosotros estamos en condiciones de decir que nuestra fórmula es correcta. Preguntas. Preguntas jóvenes. No, Inge, ninguno. Ya, vamos a hacer. Este ejercicio puede ser un poquito complicado de entender, en el sentido de como todo es e a la x, parece que no estoy haciendo nada. Entonces, a ver, hagamos otro. No, hagamos este, creo que este es más fácil primero. Hagamos otro para que les vaya quedando claro lo que estamos haciendo. ¿Ya? La misma idea. Calculan la derivada enésima.
¿Nadie tiene ideas? ¿Alguien una idea? O vamos haciendo a probar. A ver, dígame, le escucho. Según yo es n-1 por x a la n-1 sobre x a la n. ¿Así? Así, sí. O sea, eso es lo mismo que n-1 x1 sobre x, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, entonces esa es su propuesta. Entonces vamos probando. La primera derivada de h, ¿cuánto es? 1 sobre x. 1 sobre x. La segunda derivada de h, ¿cuánto es? 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado. Ya, para facilitarnos la escritura, vamos a escribir así, x a la menos 1. Entonces, si derivo nuevamente, sería menos 1, x a la menos 2. ¿A qué sería igual la tercera derivada? 2x a la menos 3. 2x a la menos 3. ¿A qué sería igual la cuarta? Menos 6x a la menos 4. La quinta. Veinticuatro x a la menos 5. Ya, y la sexta va a ser la última que vamos a hacer así. Menos 120x a la menos 6. Ya, muchas gracias, José. Ya, entonces, para empezar, ¿qué vamos notando de lo que voy viendo? Aquí los resultados que me van saliendo. ¿Qué es lo que voy viendo que pasa? Que va a ser positivo o negativa de acuerdo a si n es par o impar. Exactamente. Entonces, tenemos que tomar dos casos. Si n es par, yo debería indicar una fórmula para la enésima derivada. Ya. Y si n es impar, yo debería tener otra forma. También hay una forma de unir, ya les muestro eso después, pero lo primero es eso. Ya. ¿Qué más notamos? Si ustedes tuvieran que decir la fórmula general, ¿cómo le pondrían? A ver, a los pares. Traten nomás si no estoy calificando. Se pueden equivocar, no pasa nada. Ni les veo. Por menos 1 elevado a la n. Por menos 1 elevado a la n. Por menos 1 elevado a la n. Ya, ahí está más bonito. Si es que pongo menos 1 elevado a la n, si es que n es par, voy a tener signo positivo. Si es que n es impar, voy a tener signo negativo. Entonces quiere decir que ya no tengo que hacer la diferencia de estos dos casos, porque ese menos 1 a la n ya me hace el signo. ¿Ya? Pues aquí simplemente n elemento de los naturales. Ya, muy bien. ¿Y de ahí qué más va en la forma? Tendría que ser n a la n. No, N a la n me dijo. no, estoy mal, estoy mal. A ver, escribamos esto de otra forma. Yo creo que ahí se van a dar súper cuenta. Se van a dar cuenta, perdón. Dígame. No queda al revés porque
acá nos queda que cuando n es impar, nos queda positivo y cuando n es par, queda negativo. Ya, ¿y cómo lo arreglamos? Mm, ¿Así? menos 1. Ah. Ya, entonces este -1 ya me ayuda con el signo. Reviso, como bien dice su compañero, que esté cuadrado. Si es que son impares, tiene que ser positivo. Si son pares, tiene que ser negativo. Ya, muy bien. Ahora, les voy a poner aquí abajo esto que es la constante. Entonces aquí, en la primera derivada teníamos 1. En la segunda derivada teníamos 1 por 2. Aquí teníamos 1 por 2 por 3. Aquí teníamos 1 por 2 por 3 y por 4. Y aquí tuvimos 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Sería n más 1. N factorial. Eso. N-1 factorial. ¿Por qué? Porque aquí en 3 hago 2 factorial. En 4 hago 3 factorial. En 5 hago 4 factorial. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? Preguntaron si no, por favor. Yo puedo repetir las veces que Sí se sea, que entiende. ustedes estén viendo sin que me entiendan, eso sí no me parece. Ya, chévere. Si no preguntaran, insisto. Ya, ya voy bien. Entonces ahí yo ya tengo buena parte. Tengo el signo, tengo la constante. ¿Qué más va en mi fórmula? Sería x 1 elevado sobre a x menos a la n. n. X a la Menos n. menos n. ¿Ya? ¿Me falta algo más? No podremos decir que es 1 sobre x a la n. Sí, si quiere. Ah, no, Si le hace más feliz. Claro. Lo mismo, ¿no? A ver, entonces, compruebo que tenga sentido, pruebo para 1. Si tengo la primera derivada, aquí tendría 1 más 1, 2, positivo. 1 menos 1, 0 factorial es 1. Y aquí tendría 1 sobre x a la 1. ¿Estamos bien? Entonces, esta parece ser mi fórmula. Entonces, esto es lo que yo quiero demostrar, para ello por inducción. Por inducción. Si n es igual a 1 y reemplazo en mi fórmula, la primera derivada de x sería igual a menos 1 al cuadrado, 0 factorial, 1 sobre x, que es igual a 1 sobre x, entonces estoy bien. Ahora, supongo que la enésima derivada de h es... supongo que la enésima derivada de h es menos 1 a la n más 1, n menos 1 factorial, sobre, yo prefiero así, pero insisto, da lo mismo, jóvenes. No se chumen por esas cosas. Entonces, el por demostrar sería que h de n más 1 de x debería ser igual a menos 1 a la n más 2 a la n sobre x a la menos n más 1. Eso es lo que debería pasar si mi fórmula se cumple. Entonces sabemos que h, la derivada n más unésima es igual a derivar una vez más la derivada enésima. Entonces aquí ingreso a que es igual la función. ¿Cuánto escribí esto tantas veces? Y lo voy a derivar. Si derivo,
Las constantes, bueno, esto ya creo que puedo borrar, ¿no? Pero estuvo buen intento. O sea, lo importante es que estas cosas ustedes traten, pongan su propuesta. No que se queden sin hacer nada. ¿Ya? Entonces, las constantes, al derivar las constantes salen. Y voy a derivar solo la x. Entonces me quedaría menos n x a la menos n más 1. X a la menos n menos 1. Eso creo que es más claro. Ya. Entonces aquí tendríamos menos 1, n más 1, n menos 1 factorial. Aquí este menos n lo puedo escribir como menos 1 por n. Y aquí el factorial lo puedo escribir como menos n más 1. Finalmente, aquí menos 1, por menos 1 me quedaría menos 1 a la n más 2. Aquí el n por n menos 1 es n factorial. Y aquí tendríamos x a la menos n más 1. Entonces lo que tenemos es que esto es igual a esto. Por lo tanto, nuestra fórmula está bien y de dónde se sigue el resultado. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya hagamos el último. Calculen la derivada enésima de la función seno. Si necesitan copiar, copien. Si tienen preguntas, hagan las preguntas.
A ver, me pregunto, ¿listos o necesitan un ratito más? Ya, Inge, ya creo que tengo. Ya. A ver, cuéntame cuál es su idea. A ver, tengo para n impar y para n par. Ya, a ver. Para n par. Para n impar. Ya. Para n impar tengo que es -1 elevado a la n. Y esa n elevado a la n-1. ¿Así? Y multiplicado por el coseno de x. Ya. Y para n par lo mismo, pero con seno de x. Ya. Ok. Vamos viendo, ¿ya? Suena bastante bien. El exponente está un poco curioso, pero por lo demás esa es la idea. A ver, entonces, como les digo siempre, antes de, o sea, analicen ustedes, hacen un par de pruebas y van viendo cómo se comporta la derivada. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer un par de pruebas. Esto sería menos coseno. La cuarta derivada será. Y aquí, esto quería que noten, la cuarta derivada es Inge, creo que solo es n-1 en el exponente. ya, entonces como ustedes ven, la cuarta derivada es seno, la quinta derivada sería coseno, la sexta derivada sería menos seno y la séptima derivada sería menos coseno. Regálenme un minuto, por favor. Ya, muy bien. Entonces con esto, bueno, para empezar, vemos esta relación. Entonces podríamos hacer grupos de A4, ¿no? Para empezar. ¿No es cierto? Ya.
Pero en realidad, como ha agrupado su compañero es bastante interesante porque miren, notamos que estos dos son casi igual, el signo cambia. Estos dos son casi igual, pero el signo cambia. Entonces podemos agrupar en dos grupos más pequeños. ¿Ya? Ok, entonces, sea la derivada, ay, otra vez aquí. Sea la derivada enésima igual y podemos de x igual a. Podríamos decir -1, porque va a variar el signo, va a ser igual a seno de x y... bueno, podemos empezar por el coseno tal vez. A coseno de x y a seno de x. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a jugar con el exponente? Entonces, no son los pares, no son los impares, es como pasando uno. No sé si le ven. ¿Cómo hago para indicar eso? Ah, capaz que nunca lo han visto. Puedo escribir 2K más 1. A ver, miren si ahí les convence. Donde K es elemento de los naturales. Ya, perdón, justo en clase se me ponen a llamarme. Ya, ¿les convence? Vayan probando. ¿Qué tal? ¿Funciona o no funciona? O sea, Inge, K es igual a N o no. K es un número natural. Ah, ya, perdón. Sí, donde n es igual a 2K, donde n es igual a 2K más 1. Ahí sí creo que ya funciona. Ya, sí, perdón, me olvidé de eso. Ya, muchachos. Yo me voy a quedar hasta ahí de esto. Vamos a avanzar a otra cosa porque ya creo que hemos ocupado mucho tiempo para esto. Pero creo que está claro. De ahí habría que hacer la demostración, por supuesto. Eso, si en alguna prueba tienen que demostrar algo o decir algo de algo, perdón, sonó muy redundante, pero era la idea. Esta es la primera parte. Si es que no hacen la demostración, el ejercicio no está completo. ¿De acuerdo? Entendido, ingeniero. Ya. Entonces, creo que podemos seguir. Ya, y acá vamos a tener lo mismo con el seno. 2K más 1, ¿ya? Bueno, entonces con eso ya han practicado algunas de estas fórmulas. A veces son ejercicios que si uno no los ha hecho nunca pueden sorprender un poco, pero si ustedes pueden ver el procedimiento no debería ser tan complicado. Solo hay que observar un poco, pensar.
pensar lo que estamos haciendo. Ya, yo creo que ya puedo seguir entonces. Eso, ahí está perfecto. Ya, continúo. Entonces, bueno, al final del documento ustedes tienen ejercicios varios que pueden ir haciendo a discreción más o menos para practicar. Y ahora con lo que vamos a terminar la clase es con la famosa regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital se la deja, o sea, lo que vamos a hacer estas 2 semanas es hacer esto de hablar de las derivadas. Entonces, estas son aplicaciones, es un nuevo capítulo, son aplicaciones de la derivada. ¿Ya? En su prueba de hoy no van a poder usar L'Hopital, también por eso se enseña después. Lo que vamos a hacer es ver aplicaciones de la derivada. Como ustedes ya habían visto cuando estábamos trabajando con límites, si yo tenía 0, o sea, si yo al calcular el límite tenía una división, y si calculaba el límite de la parte de arriba y el límite de la parte de abajo me daba 0, eso lo que quería decir es que tenía una indeterminación y tenía que de alguna manera levantar la indeterminación, entonces nos poníamos a factorar, a completar el cuadrado, bueno, hacíamos algunas cosas, ¿de acuerdo? Pero eso es, esa es una forma de resolverla. Entonces ahora lo que vamos a ver es eso, la regla del L'Hopital que me permite levantar la indeterminación de una manera mucho más sencilla, pero para lo cual lo que necesitábamos era conocer sobre la derivación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si yo tengo una división donde el límite del uno para el otro, donde el límite del numerador es 0 y el límite del dominador es 0, eso lo que quiere decir es que si yo derivo el numerador y el denominador, no como división, sino aparte, perdón. Derivo el numerador, derivo el denominador y el resultado que obtengo voy a calcular el límite de eso. Ya, esa es la lógica en esto. Entonces, si es que hago eso, el límite va a ser, o sea, voy a obtener un nuevo límite que puedo calcular. Entonces, ahora por fin vamos a demostrar los límites que habíamos visto en clases anteriores y que les había dicho, la demostración de esto lo vamos a hacer después. Ahora es después. Ya, entonces les dejo un momento a copiar. Está puesto un ejercicio, si alguien es un poco más hábil. No se olviden, o sea, es bueno que copien el teorema, copien las indicaciones, vayan viendo que está escrito, vean las hipótesis, hagan preguntas, no copien sin pensar. Si van a hacer eso, mejor no copien porque saben que tienen acceso al PDF después. La idea es que tomen este tiempo para leer la definición y entender lo que les estoy tratando de decir. Y si no se entiende, profe, ahí esos límites y esas Fs y esas Gs, no entiendo qué tiene que ver, qué es esa C churito, qué es ese uno ahí raro, y es ahí, qué es ese ahí, pregunte. Ya, para eso les doy este momento. ¿Qué es el sechurito, Inge? Ya, esta notación es para hablar de las funciones que son continuos. Continuos. Entonces, al igual que pongo R cuando digo X elemento de los reales, estoy diciendo que X es un número real. Cuando digo que la F es elemento de este conjunto, quiero decir que la F es una función continua
¿Ya? Eso es lo que digo al pertenecer a la C. Que esté este 1 aquí quiere decir que es una vez derivable. Ya vimos que toda función no es derivable. Entonces, por ejemplo, el logaritmo es el valor absoluto es una función continua, pero no es una vez derivable porque tiene esa discontinuidad en cero. Entonces, es una vez derivable, por eso está este 1 aquí. Ay, se borré. Es una vez derivable. Y me falta entender, ¿está ahí? Está ahí lo que quiere decir es el dominio de la función. Entonces quiere decir que f va de el intervalo y en los reales. Entonces todo esto, para no estar escribiendo todo esto a cada rato, usamos esta notación de aquí. Ahí está más claro. Sí. Ya. Inge, en g de x no debería ser el teorema se necesite diferente de cero. A ver. Mande. El límite de g de x no debería ser diferente de cero en el teorema 67. ¿Por qué? Porque al reemplazarle por propiedades de límites, si el límite de f de x es igual a cero y el límite de g de x es igual a cero, no quedaría como una indeterminada. Claro, esa es la idea de esto. Que si el límite de la parte de arriba es cero y el límite de la parte de abajo es cero, yo no puedo reemplazar, porque yo solo puedo reemplazar cuando el límite de la parte de abajo es diferente de cero. Entonces, por eso es que me sirve el L'Hopital, porque cuando estoy en esa indeterminación, entonces lo que yo hago es derivar el numerador y el denominador y que con eso puedo obtener la solución de la F. A ver, hagamos el ejemplo para que les vaya quedando más claro. Sin el ejemplo no creo que funciona también. Entonces aquí, si yo calculo el límite cuando x tiende a cero, cuando x tiende a cero de seno de x, ¿a qué es igual? Sobre cero. A cero. Entonces aquí el límite de x también es cero, entonces aquí tengo una indeterminación. Entonces, ¿qué hago? Escribo igual. Normalmente se escribe una h, les pido que ustedes hagan lo mismo. Cuando voy a aplicar, en realidad debería pronunciar hospital, pero yo digo L'Hopital porque así me aprendí y si no digo así me torzo. Bueno, entonces vamos a poner una H arriba del igual cuando vayamos a aplicar L'Hopital. Y entonces lo que hago es calcular las respectivas derivadas. Entonces aquí el límite de la parte de arriba, perdón, la derivada del numerador dividido para la derivada del denominador. Y si sale uno. Y si sale uno, sí, ajá. Ah, me estaba diciendo, sí, sí sale uno. La derivada de seno es coseno. Y aquí yo ya, miren, lo que ha pasado es que ahora en este nuevo límite se acaba de levantar la indeterminación y yo ya puedo calcular directo. Entonces aquí, por ejemplo, el límite de coseno es 1. Y con eso acabo de demostrar esa fórmula que no habíamos demostrado en clase antes. Pregunta.
Hagamos otro ejemplo. Otro límite que habíamos puesto en las fórmulas es este de aquí. Tratemos de hacer 6 ejercicios, ojalá alcancemos. Ya, ahí están todos los ejemplos. Cuando alguien tenga el 2 me avisa. Inge, una pregunta. ¿Esta regla ya le podemos aplicar para todo límite que encontremos desde adelante? Desde mañana. Hoy en el examen no pueden usar. En el segundo sería igual a 0, ¿verdad, Inge? Ya, a ver. Entonces, esto, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x es infinito y abajo también uso el L'Hopital. Esto sería entonces igual al límite cuando x tiende a más infinito de. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada de x es 1. Esto me queda igual al límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x y el límite de esto es 0. ¿Sí? Inge, el logaritmo natural de infinito es infinito. Si ustedes ven la gráfica de la función, que ya vamos a ir aprendiendo a hacer esto, es algo así. Entonces sigue creciendo. Crece despacito, pero crece. Entonces se va al infinito. La h solo le ponemos en el primer igual, Inge. La h solo le ponemos en el ¿qué? En La el h solo se pone donde se aplica. Ya después ya solo calculo el límite. Porque también lo que me puede pasar es que yo necesite aplicar la regla del L'Hopital más de una vez. A ver. Entonces, muchachos, mande. Letra también de 0. Inge, Ya, mande. cada vez que se deriva se pone h entonces, ¿o cómo sería? Sí. Cada vez que aplica el L'Hopital, le pone una checita. ¿Con eso yo entiendo qué es? A ver, entonces me dice su compañera que esto es 0. Primero verifiquemos que tenemos indeterminación. En la parte de arriba, seno de 0 es 0, menos, aquí tengo un 0, arriba tengo 0. X al cuadrado sería 0, tangente de 0 es 0, entonces efectivamente tengo que aplicar L'Hopital. Aquí aplico L'Hopital. ¿Qué querría decir aplicar L'Hopital? Derivar la parte de arriba. En el ejercicio anterior me di cuenta que he hecho directo. Si es que para alguien no está claro, preguntarán, por favor. Coseno de X. ¿Qué puede X al repetir, cuadrado. por favor? ¿Qué repito? El ejercicio 2. El ejercicio 2 ya. Entonces aquí yo tengo una indeterminación. ¿Por qué tengo una indeterminación? Porque si yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x, esto es más infinito.
Y el límite cuando x tiende a más infinito de x también es más infinito. Entonces es el segundo caso para aplicar la regla del L'Hopital si se quiere. Entonces aquí ponemos L'Hopital. Y lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada de la parte de arriba y la derivada de la parte de abajo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada de x es 1. Ahí estamos claros. Sí, Inge. Ya, aquí lo mismo, si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 del numerador. Como es una función continua, por funciones continuas multiplicadas y sumadas entre sí es continuo, simplemente reemplazo y al reemplazar me doy cuenta que la parte de arriba da 0. Pasa lo mismo con la parte de abajo, entonces yo lo que voy a hacer es aplicar L'Hopital. ¿Qué quiere decir aplicar L'Hopital? Derivar la parte de arriba, derivar el numerador y el denominador. Entonces aquí la derivada de seno es coseno. Y aquí tengo un producto. Entonces cuando tengo, voy a escribir abajo por espacio. Entonces la derivada de seno es coseno menos, y aquí tengo un producto. Entonces la derivada de x es 1 por coseno de x menos, perdón, x por la derivada de coseno que es menos seno de x. Y en la parte inferior tengo regla de la cadena, bueno, no, tengo 2x más, aquí sí tengo regla de la cadena, entonces sería 2 tangente de x multiplicado por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. No sé si aquí la derivación está muy rápida o está bien. Inge, la tangente cuadrada, ¿cómo le hizo? Regla de la cadena. Entonces tengo Sí. tangente al cuadrado de x, la derivada es... ya, bajo el exponente, copio lo que está dentro exactamente igual y multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Alguna otra pregunta de las derivadas? Ya hice un poco más directo, pero si no está claro, puedo hacer más despacio. Bueno, mientras se deciden a preguntar o no preguntar, sigo. Este sería el límite cuando x tiende a 0 de. Aquí tengo coseno de x menos coseno de x, se simplifica. Aquí tengo menos, con este menos se hace más. Tengo x, seno de x. Abajo tengo 2x más 2 tangente de x secante al cuadrado de x. Ya. Y vuelvo a analizar el límite. ¿Ya levanté la indeterminación o sigo en problemas? Sigue la indeterminación. Ya, entonces tengo que aplicar L'Hopital nuevamente. Entonces este es el límite cuando x tiende a 0. Y entonces yo voy a calcular la derivada de la parte de arriba. Que sería 1 seno de x más x coseno de x sobre, y calculo la derivada de lo que está abajo. La derivada de x es 1. Y aquí tengo otra vez un producto. Entonces, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x.
por secante al cuadrado de X más tangente de X. Pude haber simplificado. Tenía, no hacía nada. Por la derivada de la secante. Ahora la derivada de la secante tengo que aplicar regla de la cadena porque está elevado al cuadrado. Entonces sería 2 secante de X multiplicado, ya no me alcanzó. Inge, una pregunta. Sí. Al aplicar regla del L'Hopital, ¿tiene que ser sucesivamente o en la mitad antes de hacer la segunda vez podemos trabajar? No, siempre puede trabajarle. Aquí no veo Podríamos que hubiéramos... ¿Qué multiplicado podemos por haber hecho? un inteligente. Dividí arriba para X y abajo para X. Y se me iba X arriba. O sea, el límite del seno de X sobre X me quedaba 1. Ujú. Y Y en abajo la también parte de se me iba abajo. abajo se me iba me quedaba 2 porque el X se me iba. Y Y esto. acá descomponía la tangente también. Si quieres, sí. Sí, sí. O sea, sí, siempre se puede hacer. Déjame ver, está más fácil. Puede ser, no sé. Pero sí, claro que sí. Pueden hacer varias cosas, pueden operar, pueden hacer cosas intermedias. Oye, o sea, en su examen en realidad hay un montón de ejercicios que les hacen de cálculo de límites. Resuelva sin usar L'Hopital. Entonces, sí, siempre hay más de una manera de resolver el ejercicio. Ahí ya queda decisión de ustedes cómo lo hacen. Y si es que hacen de una manera u otra, no es que se penaliza si es que no hacen de la manera más obvia o la que yo había pensado en un inicio, no es problema. Y aquí en realidad creo que le voy a hacer caso porque volví a lo mismo, ¿no? Entonces no está más fácil, está más feo. Entonces hagamos lo que nos dice su compañero a ver si nos va mejor. Aquí podemos multiplicar por 1 sobre x al cuadrado dividido para 1 sobre x al cuadrado. Pero ahí no gano nada. No, eso no me gustó en cambio. Porque aquí tengo solo x. Solo Si para me X. queda 1 sobre x no gano nada. ¿Qué? Solo para X le había dividido. Sí, pero entonces arriba me queda 0, ¿no? Pero abajo me quedaría 2. Sí, todavía tengo todo este problema de acá, ¿no? Entonces aquí tendríamos seno de x sobre coseno al cubo de x. Y ahora sobre x. No, más feo está. A ver, pensemos otra cosa. A ver, aquí tengo seno de x y aquí tendría coseno al cubo de x. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Todavía falta que Inge. abajo falta un X, Inge, porque se reparte a la suma. El X, 1 sobre X multiplicaría 2X más 2 tangente de X secante sobre X. Inge, podríamos sacar factor común del 2 en el denominador. Sí, si quieren acá. A ver, ¿qué x me falta?
Es que estamos multiplicando 1 sobre x a todo lo que está abajo. No, Y no abajo estoy también. multiplicando por nada porque aquí tengo el x todavía. Y acá también, no le he multiplicado por nada. Ahora sería creo que más fácil sacar la regla de Hopital. Ujú. Sí, eso estoy tratando de que esté un poco más bonita, o si no, aplicar alguna de las cosas que se compañeros. Entonces, primero estoy reescribiendo el límite, a ver si lo logramos de alguna manera. Entonces, esto sería x. ¿Qué? ¿Qué le hizo abajo? Ah, esto es esto. Sí, La tangente es seno sobre coseno, la secante es 1 sobre coseno al cuadrado. sí, sí, sí. Ujú. Ya, entonces aquí tendría x coseno al cubo de x más seno de x. Y aquí tendría x seno de x coseno al cubo de x. Ya. Coseno de 0 es 1. Aquí tengo estas x. Y ahora sí, aquí sí, hagamos lo que nos decía su compañero. Entonces vamos a dividir para 1 sobre x. Aquí me queda un medio, límite cuando x tiende a más infinito, a 0, perdón, de seno de x coseno al cubo de x. Aquí tendría coseno al cubo de x más seno de x sobre x. Entonces, la parte de arriba es 0, coseno de x es 1 y esto es 1. Entonces tengo 0 sobre 2 y ya no tengo indeterminación. Me da 0, pero ya no tengo indeterminación. ¿Están de acuerdo conmigo? Podríamos haber aplicado el L'Hopital otra vez. Está un poco fea la derivación, la verdad. Pero también era otra opción. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces aquí como ya no estoy dividiendo, ya no tengo indeterminación, puedo ingresar el límite y escribir así. Esto solo lo puedo hacer cuando ya no tengo indeterminación. Seno de x sobre x. ¿Ya? Y esto es igual a 0, como nos dijo su compañera hace buen rato. Preguntas. No hay ninguno. Ya, ok. No tienen dudas, pueden hacer el siguiente.
Me salió uno. 1. Ya vamos a Sí, revisar me sale rápidamente. Mm, Ya vamos a revisar rápidamente esto. A ver, vamos. Entonces, si yo calculo la tangente en pi medios por la derecha es infinito y la secante que es igual. Igual infinito. Infinito. Ya, entonces vamos a aplicar L'Hopital. Y entonces lo que tendríamos aquí el límite cuando x tiende a pi medios sería igual. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. La constante desaparece al derivarse se hace 0. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces aquí, antes de hacer L'Hopital otra vez o cualquier otra cosa, lo que podemos hacer es reescribir la EDO simplificando un poco lo que tenemos aquí. Entonces aquí, obviamente, tendríamos nada más secante de x sobre tangente de x. Ahora esto, por supuesto, se puede simplificar un poquito más si es que escribimos cuando x tiende a pi medios por la derecha. Esto sería 1 sobre coseno, seno de x sobre coseno de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de 1 sobre seno de x. Seno en pi medios, ¿a qué es igual? A 1. ¿Ya? Listo, muchachos.